y orgulloso, brindando sombra y un cálido refugio a muchos animalitos. Sus árboles eran fuertes, altos, sanos. Aves, reptiles, ardillas, lechuzas, ciervos y muchos animalitos pasaban sus días en armonía. Se alimentaban de la hierba siempre fresca, tomaban el agua limpia de los arroyitos y dormían bajo la sombra generosa de las copas de los árboles. Así fue por mucho tiempo, tanto que ni siquiera el abuelito más viejo recuerda. Era un bosque encantado, pues estaba encantado de ser un bosque tal y como era. Pasaron los años y con ellos cambiaron muchas cosas. El pueblito que rodeaba el bosque ya no era tal. Se había convertido en una ciudad. Había más casas, más fábricas, más gente y sobre todo mucha, pero mucha más basura. Casi sin darse cuenta, el bosque fue cambiando su paisaje. El agua ya no era transparente y limpia. Los animalitos muchas veces enfermaban por tragar bolsas de plástico o basura que la gente dejaba luego de hacer un picnic. La hierba ya no crecía feliz, pues en muchos sectores del bosque el fuego había dejado su marca para siempre. Los árboles no respiraban igual, porque el aire estaba contaminado y tampoco podían alimentarse bien. El suelo ya no era el mismo. Es más, no había la misma cantidad de árboles que antes. Muchos habían sido talados para utilizar su madera. Todos los animalitos se asombraban cuando escuchaban los relatos de los añosos árboles que les contaban cómo era la vida antes que el pueblito fuese lo que era hoy en día. Les costaba creer que antes el agua podía tomarse sin que a nadie le doliese la barriga y que no hubiese peligro de tragar algo que no fuese un rico fruto. Esto no es vida, dijo un día un ciervo cansado ya de comer pasto quemado. ¿Hasta cuándo viviremos así?, preguntó un pino mientras tosía y su copa se mecía. Yo escuché que creen que los estamos castigando, decía el pino muy alto, que movía su copa a su antojo para escuchar conversaciones lejanas y ajenas. Eso no es verdad. No estaremos de lujo, pero no queremos hacerle daño a nadie, contestó el conejo, que seguía agarrándose su pobre barriga. Déjenlos que crean lo que quieran. Ellos han sido los responsables de este desastre. Un buen susto no les vendrá nada mal, sentenció el árbol más añoso y al cual todos se escuchaban y respetaban. El viejo árbol continuó. Es más, cuando alguien venga a pasear, lo ayudaremos un poquito más a tomar conciencia. El ciervo empezó a preocuparse. Tenía miedo que los años hubiesen echado a volar el buen tino que siempre había tenido el árbol. El viejo árbol decidió que por primera vez en su vida se daría el gusto de hacer una travesura, que en definitiva solo tenía un buen fin. Les pidió a los conejos que a cada persona que pisase el bosque le arrojasen en la cabeza cuanto fruto encontrasen. ¿Es necesario?, preguntaba dudoso el ciervo, que ya estaba seguro que el árbol había perdido la cordura. Será divertido y voy por más, contestó seguro el viejo árbol. ¡Ay no! ¡Que alguien detenga a ese anciano, por favor!, gritaba el ciervo sin agarrarse los cuernos porque no le era posible, nada más. El árbol ordenó a todos los búhos que vivían en las ramas del bosque que cada vez que alguien quiera cobijarse bajo la sombra ya escasa de alguno de ellos, empezara a hacer ¡puh!, o el sonido que pudiesen, pero que provocase miedo. ¿No será demasiado?,
preguntaba el ciervo ya en forma de súplica. No será la mejor forma, reconozco, pero creo que los ayudará a cuidarnos y a cuidarse un poquito más. El bosque entero se puso en marcha, bajo la constante queja y duda del pobre ciervo. Habrá que pensar algo, amigos, contestó un conejo que agarraba su pancita con sus 4 patas y sus 2 grandes orejas. El agua del arroyo no se puede tomar. Bosques encantados eran los de antes. Miren nuestro aspecto ahora. Más que encantado, parecemos un bosque enfadado, comentó el árbol más viejito de todos. No eran ellos, en realidad, quienes debían tomar cartas en el asunto, sino las personas que habitaban la ciudad y no cuidaban la naturaleza como debían. Aun cuando los animalitos del pobre bosque enfadado nada habían pensado, la fuerza de la naturaleza se hizo sentir solita, sin ayuda de nadie. El estado en el que el bosque se encontraba no era triste solo por su aspecto, sino por sus consecuencias. Al haber talado tantos árboles, ya la ciudad no tenía la sombra fresquita de antes. El clima estaba enrarecido y el calor era mayor del que la gente podía aguantar. Ya no había tantas copas generosas que taparan la fuerza con la que el sol se hacía sentir. Abundaban las gorras en la cabeza y la gente empezó a salir menos de su casa. El agua enfermó también a los habitantes de la ciudad, no solo a los animalitos. Los cultivos y las flores comenzaron a escasear y con ellos sobrevino el hambre y la tristeza. Parecía una pesadilla, donde los habitantes de la ciudad veían en el bosque una especie de monstruo enojado que mostraba su furia y la hacía sentir. Y como en una pesadilla, la realidad no era la que se cree ver. Aún así, sin que el bosque hubiese querido asustar a nadie, ni se hubiese convertido en un monstruo, la gente comenzó a tener miedo por primera vez. Los animalitos, que muchas veces hacían una escapadita a la ciudad, que no eran todos, por cierto, se enteraron que la gente estaba muy asustada y más preocupada todavía. Escuché que la gente piensa que todo el bosque está muy enojado con ellos, comentaba un conejo que venía de una feria donde había comido todas las zanahorias posibles. No hubo persona que entrase al bosque y no notase algo extraño. Y como ninguno tenía la conciencia tranquila, entendieron lo que la naturaleza solita había tratado de explicarles. La voz corrió muy rápido en la ciudad. Ya nadie tenía dudas de que el bosque, de una u otra manera, se estaba quejando. Sonidos extraños, frutos lanzados, ramas que asustaban, todo esto sin contar lo que venía notando hace tiempo en la ciudad. La temperatura, el agua intomable, la poca vegetación. Muchas veces a las personas nos cuesta entender cosas que en realidad son muy sencillas y que saltan a la vista. Fue necesario que el bosque tomara cartas en el asunto para que la gente, ahora sí, consciente del daño que le estaba haciendo, lo cuidara un poco más y en definitiva se cuidara a ella misma. Todos comenzaron a cambiar su actitud y si bien el daño causado ya no podía revertirse, sí podían evitar daños mayores. Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más árboles, siguió por plantar nuevos, no usó más bolsas de plástico, no hizo fuego en el bosque y muchas cosas más que protegieron no solo al bosque, sino a todos. De esa manera vivieron mucho más tranquilos y felices, sobre todo el ciervo, que ya no tuvo que preocuparse por las ideas del viejo árbol. Al igual que los mimos, el planeta no habla, pero sí nos muestra señales de su condición, de cómo está y cómo se siente. Hoy en día, el planeta está
está lleno de basura y al paso del tiempo el planeta morirá de tanta contaminación y nosotros moriremos con él. No dejemos que nuestro planeta se muera, no dejemos que se contamine. Digamos no a la basura, no a la contaminación, sí a la limpieza, sí a un mundo mejor. ¿Te lo decimos? ¡Sí, de corazón!